Hola mundo. Bueno, el día de hoy tenemos una nueva aventura. Inicialmente este video estaba pensado para aconsejarles como los mejores sitios para visitar en Barcelona, pero suceden dos cosas. La primera es que de ese tipo de videos hay un montón. O sea, ¿para qué me pongo yo a hacer eso si en realidad contenido al respecto hay hartísimos? Por lo que preferí documentar mi experiencia yendo a ese lugar, mostrarles como lo que yo estoy viviendo visitando esa parte de España, para que si algunas situaciones que se parezcan a lo que yo estoy teniendo les funciona a ustedes también, pues realmente sería algo útil. Empiezo diciéndoles que me encuentro en la estación de trenes del norte de Valencia y resulta que mi tren era de las 4 de la tarde, pero ya son las 4:30 y se retrasó y no ha salido, y por lo visto se va a demorar mucho en salir si es que sale. Normalmente el sistema de trenes de este país es muy bueno y muy puntual, pero en este caso estaban presentándose huelgas de los maquinistas, de los trabajadores de Renfe, que es como la línea pública. ¿Ver? Por ejemplo, acaban de suprimir un tren, se canceló, una ruta que acaba de morir, y espero que no pase lo mismo conmigo porque pues obviamente me toca ver cómo quedarme aquí en Valencia o buscar una alternativa para llegar. Entonces por ahora eso es lo que está ocurriendo. Otra nueva ruta cancelada, entonces ya se están dando cuenta cómo está la vuelta. Algo me dice que las cosas van a terminar de otra manera hoy, ¿no? Entonces vamos a ver. Por ahora, siguiendo esta aventura, solo he de decir que aquí es cuando esto empieza. Acaban de confirmarnos que nuestro tren sí llega, pero tenemos que esperar en esta plataforma unos 40 minutos hasta que arribe. ¿Alguna vez te conté que siempre en cualquier viaje que hago, y si tengo que tomar trenes, algo me ocurre? No, bonita hora de decirme. Es el efecto sorpresa de Guanagüem. Ya debía haber llegado, pero no lo ha hecho. Razón por la que es momento de jugar ¿cuánto tiempo se demora en llegar el tren? ¿Estás lista? No. De todas formas, la consideraré lista, por lo que vamos a hacer un estimado de tiempo. ¿Podrías regalarnos la hora, por favor? Son las 4:38 minutos de la tarde. ¿A qué hora dices tú que llega? 4:50. Yo digo que a las 5 de la tarde. Vamos a ver quién gana. ¿Seré yo 5? ¿Será ella 4:50? Averigüémoslo en unos minutos. Estoy sonriendo, pero el tapabocas no deja que se vea. La ratita tocaba café. Podemos ver cómo Alice acaba de enloquecer por esperar. Son los efectos del cansancio y la espera por un tren que probablemente no llegue. Finalmente ha llegado nuestro tren, así que creo que Alice ganó. Se puso aún más interesante porque Alice acaba de encontrarse una billetera de alguien que pues dejó ahí. ¿Cómo te fue? Bien, pues se la entregué a los de Renfe que encontré por ahí, creo que era el conductor, no sé. Bueno, esto sigue siendo divertido, encontrándonos cosas también. Buena esa ciudadana ejemplar. Finalmente llegamos a Barcelona, son las 8 de la noche pasadas, ¿no? 17. 8:07 de la noche aquí en Barcelona y hemos llegado, por fin.
Saliendo a la calle, ¿cuál es tu primera impresión? Así de frente, ¿qué tal Barcelona? Mercadona al frente para comprar algo para comer. Eso es la impresión de Alice, la mía es que la gente sí está como a una mayor velocidad, ¿no? Vamos a ver qué tal. Estamos no muy lejos del lugar donde nos vamos a hospedar. Estamos revisando en Google Maps a ver si valía la pena irse en tren, en metro, o irnos caminando. Revisando Google Maps nos decía que la opción del metro se demora unos 37-38 minutos, mientras a pie solo 30 minutos. Adivinen cuál escogimos. A pie, con esto que pesa más que yo. Con eso que pesa más que ella. No, nada, buen ejercicio. Vamos, está chévere y también de paso exploramos la ciudad. Bien, como llegamos un poco tarde, nos dejó la dueña del apartamento, o el departamento, o el piso, las llaves en un local de un supermercado, amigo de ella. Ella no está, su madre se enfermó, la están operando el pie, entonces tuvo que irse de emergencia y pues como nos demoramos tanto en llegar, ya se hizo de noche y toca entrar por nuestra cuenta. Y durante los próximos días este será mi hogar, esta será mi calle. Aquí nos estaremos alojando. Este será nuestro edificio hoy. Está bien underground. Y bien, esta va a ser nuestra habitación para las próximas noches. Bueno, y los días también. ¿Qué tal el balconcito? Bueno, la verdad, después de pasar la noche en este lugar, la conclusión fue que estuvo bastante bien. Por tan poco costo, el lugar está perfecto. Su anfitriona, ni hablar. Súper amable, buenísima, muy atenta. De hecho, si yo fuera ella, cobraría un poco más. Todo estaba limpio y si bien no era la habitación soñada de un hotel caro, créanme que por más dinero me he alojado en lugares de los que no me gusta ni volver a hablar. Ideal para un plan mochilero. La conclusión, pues que valió la pena, pues que corrimos el riesgo y estuvo bien. Y así nos asustara un poco la entrada oscura. El resultado, en serio, fue muy bueno. Así que si a veces no cuentan con un presupuesto amplio, pues no se cohíban, no dejen de hacer ese viaje, ese plan que tienen por hacer. Mírenme por ejemplo en este momento, me llevé una grata y muy barata sorpresa. Bien, después de haber tomado también un buen desayuno, vamos a dirigirnos a nuestra parada de hoy, que es la Sagrada Familia. Estábamos hablando con Alice que creemos que esta fachada nos gusta más que la otra. Miren por ejemplo esta escena tan brutal en la que tenemos a Judas dándole el beso a Jesús y acá abajo la serpiente. Un cuadro tremendo. Tengo una pregunta. Confesionarios, ¿dónde están? ¿Los ves?